Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles nuevamente. Los voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar para después ir a la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, te agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos da de estar delante de tu palabra para ser instruidos y corregidos, ser puestos, Señor, delante de esta maravillosa revelación especial que tú nos has dejado para transformar nuestra vida, guiar, Señor, nuestro caminar. Así que te pedimos, Dios eterno, que así como tú has provisto todo lo necesario para nosotros, proveas en esta mañana sabiduría, inteligencia, iluminación de tu Espíritu Santo para comprender tu verdad y poder aplicarla a nuestra vida y transformar nuestro carácter para cada día poder ser más semejante al carácter de tu Hijo Jesucristo. Dios amado, háblanos en esta mañana por medio de tu palabra, y que todo, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie del carácter cristiano, transformados a su imagen. Y el día de hoy vamos a estar estudiando una parte importante de lo que es el carácter, dentro de todo lo que ya hemos estudiado: la fe, la obediencia, el amor, el agradecimiento propiamente tal. Hoy día vamos a estar estudiando el tema que se llama un carácter valiente y fuerte. Un carácter valiente y fuerte. Para el estudio de hoy día vamos a estar utilizando el pasaje de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si usted quiere lo puede ir buscando y dejar su Biblia abierta. Vamos a, en un momento, siguiendo la misma estructura que hemos estado utilizando, después de ver una pequeña definición, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta porción de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y quiero contarles y comenzar el día de hoy con una historia. Una historia que es real, que es verídica y que nos deja una enseñanza con respecto a esto de tener un carácter valiente y fuerte. Cuenta esta noticia que estaban en una carrera, en una competición, unos atletas, y el representante de Kenia, este país africano, estaba solo a unos metros de la línea de la meta para culminar la carrera. Pero la señalización que había lo confundió y se detuvo, estando a unos metros de la línea de término de la carrera, para ver qué es lo que pasaba. Y además era tanta su confusión que él pensaba que había concluido ya la carrera, que había llegado ya a la meta. Detrás de él iba un deportista español, Iván Fernández se llamaba él, que estaba justo detrás de él, siguiéndole los pasos como generalmente vemos en este tipo de carreras. Y él, al darse cuenta, este competidor español, al darse cuenta que el keniata estaba obviamente perdido por la señalización, comenzó a gritarle al deportista keniano que continuara corriendo. Le hacía gestos, le gritaba, pero obviamente el deportista keniano, que se llamaba Mutai, no sabía español, por lo tanto no entendía lo que el deportista español le estaba tratando de decir. Al momento que ya estaba inmediatamente al lado de él, el español lo tomó y lo empezó a empujar para que fuera delante de él, y así obviamente el deportista keniata logró la victoria y el deportista español llegó en la segunda posición. Posterior a eso, obviamente, vino la entrevista de los periodistas deportivos, y le dijeron un periodista a este deportista español: ¿por qué hiciste esto? Lo que respondió Iván fue: mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria, respondió Iván. A lo que el deportista insistió: pero ¿por qué dejaste ganar al deportista keniano o keniata, a Mutai? Iván le respondió: no lo dejé ganar, él iba a ganar. A lo que obviamente el periodista volvió a insistirle, le dice: pero podrías haber ganado tú. Iván lo miró y le respondió finalmente: pero ¿cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de eso? Es una historia verídica y por la que obviamente este deportista español se hizo muy conocido.
Pero esta realidad que vemos a través de esta historia y que vamos a ver después a través del pasaje que vamos a estar meditando y estudiando en esta mañana con respecto a batallar o a correr de manera legítima, nos deja una lección muy importante. ¿Cómo es que nosotros nos estamos conduciendo? Para que este deportista español llegara a realizar esta labor de empujar, de no aprovecharse de la debilidad, de la confusión del otro deportista, hay que ser fuerte y valiente. Valiente porque obviamente quizás sus conocidos o por ejemplo el mismo periodista le iba a decir, pero ¿por qué lo hiciste? Podrías haber obtenido tú la medalla de oro. Algo por lo que te preparaste por largo tiempo. Pero le cediste la posición a este deportista que estaba confundido. Pero él fue fuerte, fue valiente, hubo una negación de sí mismo. Y se puso primero otros valores que no mucha gente pone en alto. Y hoy día, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, cada día va más en mayor ganancia, en mayor ventaja, el punto de que hoy día no importan los medios que se ocupen para llegar a un final. Lo importante es lograr los objetivos. Lo importante es que se logre lo que se haya propuesto hacer. Recordamos una frase, el fin justifica los medios, dijo Napoleón Bonaparte, escribiendo en un libro de un filósofo. Entonces, en muchas áreas de la vida, queridos hermanos, esto es una realidad, donde los medios no importan, lo que importa es lograr el objetivo. Y lo vemos en muchas áreas, como le digo, de la vida, está la política, está el mismo deporte, y se me viene a la memoria esto de la mano de Dios, que llaman muchos deportistas, muchos estos comentaristas deportivos, cuando Maradona en un mundial de fútbol de manera ilegítima hizo un gol para que su país avanzara, no recuerdo si era la final contra Inglaterra, pero para que siguiera avanzando en el mundial. Y fue algo ilegítimo, pero que de alguna manera hasta hoy día se reconoce y se le pone este nombre, digamos que es muy, muy grande, por decirlo así, la mano de Dios. En los negocios, ¿para qué decir? Y bueno, y en muchas otras áreas, queridos hermanos, vemos esta realidad de que no importa cuáles son los medios, lo importante es llegar al final y cumplir la labor, cumplir lo que se ha propuesto. Entonces lo que debería ser extraño, que obviamente sería ocupar cualquier truco, cualquier artimaña, se ha vuelto lo normal. Y es incluso lo que en muchos lugares, en muchas situaciones se enseña que se debe hacer. ¿Cuánto hemos escuchado? Para poder llegar a hacer algo en la vida hay que usar esta situación, esta artimaña, este truco, esta vía. Y lamentablemente es así como lo anormal, que es usar este tipo de estrategias, ha llegado a ser lo normal. Y dicho de otra manera, como lo normal ha llegado a ser extraño, para poder hacer lo normal se requiere valentía y fuerza. Como este deportista, de empujar a este deportista que estaba confuso, pensando que había llegado a la meta en esta historia inicial. Hay que ser valiente, hay que ser decidido, hay que ser valiente. Para los que les gusta la película, hay una escena similar. En la película de Cars, al finalizar la carrera, el protagonista, el Rayo McQueen, empuja al veterano que estaba corriendo su última batalla después de un accidente. Una decisión fuerte, iba a ganar, iba a tener todos los méritos, pero puso en sobrealto otras cosas. Entonces, querido hermano, aquí quiero ir, que en el ámbito espiritual, el tema de la valentía, el tema de ser fuerte, tiene aún mucho más importancia, tiene una relevancia aún mucho más importante. Porque la verdad a la que nosotros estamos sujetos, que es la palabra misma de Dios a través de lo que nos ha dejado revelado, es lo que es rechazado. Ni siquiera es que sea normal o que no sea tan importante, sino que es algo que es rechazado, que es catalogado de muchas maneras, menospreciándola, desplazándola incluso
como una posibilidad de llegar a considerar poder hacer. Por lo tanto, es ahí donde el carácter fuerte y valiente que nosotros debemos de tener toma un realce muy importante. Por lo tanto, a la luz de esta introducción, nosotros tenemos que considerar y debemos preguntarnos, para poder ir desarrollando este tema, y decir, ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cómo está tu fortaleza espiritual? ¿O tu fuerza espiritual? ¿Estás buscando hacer las cosas bajo las normas divinas? ¿O la estás haciendo bajo tus propias normas, bajo tus propias perspectivas? ¿Estás forzándote en gran manera para lograr las normas o lograr hacer las cosas bajo las normas de Dios? Son preguntas que son importantes de hacer. Pero antes de continuar, es importante que como lo hemos hecho en otras ocasiones, estudiando otras partes del carácter cristiano, podamos desarrollar la idea y comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de un carácter fuerte, valiente, o de hablar de una fuerza espiritual o una fortaleza espiritual. Todos términos sinónimos, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de valentía y fortaleza, queridos hermanos, ambos conceptos están estrechamente relacionados. Sería muy difícil, muy incongruente pensar a alguien que es muy fuerte, pero que tiene miedo. O alguien que tiene mucha valentía, pero no tiene fuerza. De cierta manera tenemos algunas historias en las Escrituras. Tenemos a Sansón, por ejemplo, que tenía una fuerza, aunque su apariencia no era la de alguien fuerte, pero estaba fortalecido por el Espíritu de Dios. David, algo similar, un pastor pequeño, no era considerado para la guerra. Le prestaron el atuendo para ir a la guerra y él tuvo que despojarse de ello porque le quedaba grande. Pero, por ejemplo, si lo ponemos en un contexto actual, si por estos grandes luchadores con unos brazos así gigantes, con mucho músculo, y llega un ratón y se suben a la silla, sería extraño. Es incongruente. A lo mejor nos parecería muy chistoso, por supuesto, pero es muy congruente. Lo que es congruente es que alguien que es muy fuerte sea valiente y que alguien que es valiente tenga de alguna manera cierta fuerza. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos en términos espirituales de la fortaleza espiritual, tenemos que comprender que la fortaleza espiritual, la valentía, la fuerza, debemos comprenderla como una actitud de valor, de una firmeza, de fuerza para permanecer comprometidos con la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender cuando hablamos de un carácter fuerte y valiente, o valiente y fuerte. Un carácter que nos permite con firmeza, con convicción, frente a cualquier circunstancia que nos venga delante de nosotros, permanecer comprometidos con la verdad. No flaquear, no dudar, no ser como cualquier las embarcaciones que frente a cualquier viento desvían sus rumbos, sino que mantener un solo rumbo. Hay un pasaje que habla de eso, que cualquier viento de doctrina no nos lleve, sino que seamos firmes. Y eso es lo que nosotros debemos de lograr hacer a través de este carácter fuerte y valiente que Dios nos demanda tener. Por lo tanto, hermanos, debemos comprender que en esta definición sencilla, pero muy fuerte y muy sólida, el carácter fuerte y valiente incluye, y esto lo menciono para ir comprendiendo de cierta manera un poquitito más ampliamente, el término de una fortaleza espiritual. Entonces, el carácter fuerte y valiente tiene un valor, una firmeza de convicción. No es ser por ser fuerte, sino que tiene convicciones bíblicas. Tenemos convicciones de que Dios es todopoderoso, de que Dios es bondadoso, porque tenemos convicciones bíblicas. Y nada nos mueve de ahí. También es la firmeza de ser inflexible, y esto obviamente tenemos que tenerlo de cierta manera en un balance. No se trata aquí ser duro en ciertas situaciones, sino que inflexible en
en ceder en cuanto a nuestro compromiso con la verdad. Eso es lo que nosotros debemos comprender. El transar la verdad es algo que no se tranza, valga la redundancia. No transamos la verdad es la verdad y nos conducimos conforme a lo que la palabra de Dios dice que finalmente es la verdad. También incluye el valor de confrontar el error y la falsa doctrina. No basta solamente decir no, eso no es verdad. Hay que confrontarlo. Hay que tener la firmeza para decir no, tú estás en lo incorrecto. Eso es falso. La palabra de Dios dice esto. Y eso obviamente va acompañado de un estudio, de mantenerse en oración, en comunión con Dios. Y también incluye, queridos hermanos, el valor de confrontar la intimidación y la persecución. Y esas son cosas que van a venir. Vamos camino a eso. La palabra de Dios así lo menciona. Por lo tanto, tenemos que desarrollar en la medida que vamos viendo que el error, la falsa doctrina, la persecución, la intimidación hacia aquellos que creen en Jesucristo y en Dios se va haciendo cada vez más alto, más fuerte. Nuestras convicciones, nuestra firmeza, nuestra valentía tienen que ir siendo aún mayor. Por lo tanto, sin dejar de lado todos los otros elementos del carácter cristiano, como mencionaba al inicio, la fe, la obediencia, el amor, entre otros, el carácter fuerte y valiente es algo que nos tiene que acompañar, sobre todo en este tiempo en el que Dios nos ha permitido vivir. Y Dios nos ayude para que estas situaciones difíciles nos ayuden a desarrollar el carácter firme, el carácter fuerte y valiente. John MacArthur dice lo siguiente: un cristiano robusto es aquel que vive por principios en lugar de hacerlo por caprichos o por opinión. Dicho de otra manera, un cristiano firme, un cristiano con fortaleza espiritual, vive bajo principios bíblicos. Entonces nosotros no podemos separar, y esa es una realidad, no podemos separar las escrituras, la palabra de Dios, de nuestro carácter. Y lo hemos visto de alguna manera a través de los estudios de todos los elementos que hemos visto del carácter. Y esto que entendemos como fortaleza espiritual, que es este carácter firme que nos permite mantener nuestro compromiso con la verdad, es un mandato de Dios. Si dejo una marca ahí en la segunda carta de Timoteo, que ya vamos a entrar a ese pasaje, y vamos a Josué, un pasaje que de alguna manera es conocido. Josué capítulo 1, Jehová le dice a Josué, Josué 1:7, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta frase, esfuérzate y sé muy valiente, la repite en el versículo 6 y posterior en el versículo 9, que es el pasaje más conocido. Esfuérzate, sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Es un mandato que hoy día repercute mucho para nosotros. Sobre todo en el contexto de Josué. Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Jehová le dice a Josué, Josué, mira, para que a ti te vaya bien conquistando la tierra, haciendo la división, entregando la tierra al pueblo de Israel, tú tienes que hacer todo lo que mi siervo Moisés te dijo, te enseñó y que yo le dije a él que te enseñara. De cierta manera, obviamente estoy parafraseando la idea. Y eso es un llamado que a nosotros nos es muy relevante el día de hoy. Hoy día, para que nosotros nos vaya bien, tenemos que hacer la palabra de Dios, hacer lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Y bajo eso, el llamado a ser valiente y fuerte es para nosotros también hoy día. Es cosa de levantar la mirada y ver cómo está la sociedad, cómo están los pensamientos de las sociedades el día de hoy, de la humanidad, que obviamente no conoce a Dios y que demanda cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder? Como hizo el pueblo de Israel, que se comenzó a mezclar con los cananeos. No.
Nosotros no podemos hacer esto. Tenemos que desarrollar un carácter fuerte y valiente para cumplir lo que Dios nos dijo, mejor dicho. Al pueblo de Israel, Dios le dijo, extermina a todos, porque no sea que te vayas a contaminar con ellos. El pueblo de Israel no obedeció la palabra de Dios y terminó contaminándose. Hoy día Dios nos dice y nos manda, ten tú un carácter fuerte y valiente. Sé tú un cristiano robusto, un carácter que tiene fortaleza espiritual, para que no te contamines, para que no seas de doble ánimo. Y como vamos a ver en 2 Timoteo, los principios que deben demandarnos a nosotros teniendo un carácter fuerte y valiente. Charles Spurgeon comenta con respecto a este pasaje de Josué 1:7, se nos exhorta siempre a trabajar para Cristo. Dado que hemos sido salvos en el poder del Espíritu Santo, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. Y pongo el énfasis, terminando esta cita, queridos hermanos, en trabajar y con toda nuestra fuerza. Y ahí es donde nosotros vemos que aquí hay un sentido muy profundo de insistir, de trabajar, de transpirar la gota gorda, como se dice en buen chileno. Entonces el mandato, queridos hermanos, a ser fuerte y valiente es claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo lograr esto? Y aquí hay dos cosas importantes que debemos de considerar. El secreto para poder ser fuerte y valiente, queridos hermanos, no solamente está en obedecer de una manera humana. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3, David dice lo siguiente: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O podríamos ponerlo en términos de como Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 3, guarda los preceptos de Jehová. Aquí le está hablando David a Salomón y le dice, mira, yo sigo los caminos de todos, tú tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿Cómo se logra eso? Guardando los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y si esto es una realidad y debemos de hacerlo, en el Nuevo Testamento, además de la obediencia, como le dice Jesucristo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, la obediencia es implícita y lo vimos en el tema del carácter obediente. Es muy importante que entendamos, queridos hermanos, que la fuerza y la fortaleza no solamente viene por ser obedientes, sino que también viene por medio de estar en comunión con el Espíritu Santo y dejarnos fortalecer por Él. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16, en esta oración de Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16. Para que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos, se nos da valentía cuando el Espíritu Santo inyecta en nosotros, poniéndolo en esos términos, la fortaleza. Y eso solamente es posible cuando estamos en comunión. Después Pablo le dice ahí en la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tus capacidades, no en tus talentos, no en tus conocimientos, sino que en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está nuestra fortaleza. Y de la misma manera Pablo lo dice a los de Filipo estando ahí en la cárcel. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice Pablo, lo puedo porque me circuncidé al 8º día, no porque estudié a los pies del gran Gamaliel, etcétera, etcétera. Porque Cristo lo fortalecía. Entonces nosotros, hermanos, debemos enlazar esto y ser equilibrados. Es decir, no podemos separar la obediencia al mandato de Dios
pero la capacitación del Espíritu Santo dentro de nosotros para ser valientes y ser fuertes frente a toda esta situación. Por nuestras propias capacidades, nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero obviamente hay una responsabilidad propia de nosotros. Por lo tanto, hermanos, es importante que veamos que la comunión con Dios a través de la oración, de la lectura de su palabra, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, es un elemento primordial y de alguna manera lo hemos tocado a lo largo de cada una de las enseñanzas, que para forjar nuestro carácter, para transformar nuestro carácter, es importante estar en comunión con Dios. No es algo que es aislado, que si queremos, es de alguna manera el camino más general, el camino que debemos de seguir para que Dios transforme nuestro carácter. Obviamente, y también es la manera de poder negarnos a nosotros mismos. Ahora, yendo a la segunda carta de Timoteo, a través de este pasaje, segunda carta de Timoteo 2 del 1 al 7 que vamos a leer, podemos responder de alguna manera la pregunta: ¿cómo puedo aplicar o cómo puedo hacer que mi carácter sea más fuerte y valiente? Bueno, a la luz de segunda carta de Timoteo, vamos a responder con algunos principios muy importantes que debemos de considerar para nuestro carácter. Leemos segunda carta de Timoteo 2 del 1 al 7, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le escribe al joven Timoteo, ya de las últimas cartas de Pablo, casi ya como una carta de despedida. Le manda este mensaje potente a Pablo, al joven Timoteo, y le entrega estos tres principios que nos sirven hoy día a nosotros para forjar, para ver cómo está nuestro carácter y ponerlo quizás como estos tres pilares fundamentales que vemos a la luz de tres grandes ilustraciones: un soldado, un atleta y un labrador. Vamos a ir viendo qué es lo que nos enseña este pasaje. Lo primero es que el llamado a esforzarse no es en las propias capacidades nuestras, algo que ya mencioné, pero que de alguna manera este pasaje lo refuerza una vez más. Dice: tú pues, versículo 1, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te esfuerces en tus capacidades, no te esfuerces en tus talentos, tus conocimientos. Ahora, insisto, en esto hay que ser equilibrados. No podemos decir que nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros conocimientos no tienen que estar al servicio de nuestro esfuerzo. Pero no puede ser eso lo primero, no es eso lo primordial. Lo primordial es fortalecernos en la gracia, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí es donde está la fuente de nuestra fortaleza, en Cristo, a través del Espíritu Santo. Y eso es algo que es importante que comprendamos. Es el Espíritu Santo, es Cristo quien nos capacita. Si Él nos ha pedido que hagamos algo, Él nos da. Y cuando estudiamos la carta a los Efesios vimos que a nuestro favor está la misma fuerza con la cual el Espíritu Santo levantó a Jesucristo desde los muertos. Por lo tanto, hoy día debemos nosotros comprender esta realidad, que esa misma fuerza está en nosotros morando con el Espíritu Santo propiamente tal. Por lo tanto, nosotros no podemos decir no puedo. Nosotros lo que tenemos que hacer es cada día someternos y estar en más comunión con Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros para ser fortalecidos en el hombre interior, como dice el pasaje de Efesios que leímos. Entonces es ahí donde tenemos que fortalecernos.
Vamos a la primera ilustración. El soldado, versículos 3 y 4, vuelvo a leerlo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, tú sufres penalidades, esas palabras penalidades quiere decir sufre dolores, sufre daños, sufre aflicciones. Si nos imaginamos un soldado cuando va a la guerra o va a campañas preparándose para una futura guerra, no va con comodidades, no va a un hotel 5 estrellas, va a dormir en una colchoneta si no dormir en el suelo, pocas horas, con un ojo abierto por si acaso viene el enemigo. Entonces vienen aflicciones, vienen dolores. Y es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de considerar. La vida que nosotros nos ha tocado vivir no es una vida de rosas. Obviamente tenemos una esperanza, tenemos el gozo, como lo hemos estudiado anteriormente. Pero vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir aflicciones. Jesucristo no nos prometió una vida sin dificultades. Nos dijo lo contrario, que íbamos a sufrir por su causa. Y eso nos debía llevar al gozo. Pero vamos a sufrir aflicciones. Entonces, como buen soldado, en esta ilustración, nosotros tenemos que sufrir eso. Y tenemos que sufrirlo de buena manera, por supuesto. Si nos volvemos atrás, tenemos que sufrirlas con gozo, con alegría, porque estamos padeciendo por Cristo. Y teniendo la confianza, además, que Dios está trabajando en nosotros a través de ese sufrimiento o esas aflicciones. Pero es importante notar no solamente que debemos sufrir, sino que quizás este sufrimiento está ligado, está entrelazado con el hecho de no enredarse, como dice el versículo 4, en los negocios de la vida. El buen soldado no se enreda, no anda buscando obstáculos, busca el camino más libre para llegar a su objetivo. No se enreda con las cosas de la vida cotidiana. Entonces, hermanos, nosotros debemos comprender que en la guerra espiritual en la que estamos, debemos sufrir las aflicciones conforme a lo que Dios manda, porque Él es el Jehová de los ejércitos, y nosotros no tenemos que empezar a mezclar cosas, como decía en el ejemplo con Josué, a mezclarnos, a contaminarnos con las cosas de la vida para cumplir algún propósito, para llegar al final, para lograr vencer en la guerra. Ese es el propósito de los soldados en la guerra, ganar la batalla. Nosotros en la guerra espiritual, nuestro propósito también es ganar. Así lo vimos cuando estudiamos la armadura de Dios ahí en Efesios 6. Pero tenemos que hacerlo entendiendo, primero, que vamos a sufrir. Segundo, que no debemos enredarnos, sino que tenemos que luchar. Tenemos que sufrir las penalidades, los sufrimientos, las aflicciones, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando cumplir las ordenanzas de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Dice, versículos 12 al 14, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y así es como debemos comprenderlo, sufrir penalidades, pero con miras que esto, como dice en otros pasajes Pablo, esta leve tribulación momentánea, estas penalidades son momentáneas. El gozo eterno es el que nos espera. Y ya vamos a hablar con respecto a eso más adelante, de un carácter que tiene esperanza. Y ese es un carácter que también nos tiene que a nosotros identificar como hijos de Dios. Entonces, en medio de las aflicciones, nosotros tenemos que soportarlas con el compromiso fuerte de no ceder, no enredarnos con los negocios de esta vida, con las circunstancias que nos rodean para aminorar esa aflicción, aminorar ese dolor, sino que sufrir las penalidades como corresponde, como buen soldado del Señor, esforzándonos en la gracia. Si me está doliendo hacer la voluntad de Dios, sigo adelante porque es la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a estar seguro que es la voluntad de Dios?
estudiando la palabra, manteniendo comunión con Dios, en oración, orando cada día más, estudiando cada día más, para que Dios me guíe, para que pueda yo, renovando mi entendimiento, pueda saber yo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12. Entonces, en este primer ejemplo es importante, hermanos, que entendamos que nosotros no podemos mezclarnos. Tenemos que, como se dice, ponerle el hombro a las situaciones difíciles si éstas llegan por estar obedeciendo a Dios. Segunda ilustración. El atleta. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando un atleta se entrena de manera diaria, persistente, con miras a, no sé, los que tratan de llegar a los Juegos Olímpicos, obviamente hay temporadas, competencias entre medio de los 4 años que separan a los Juegos Olímpicos, pero quieren llegar a los Juegos Olímpicos para ganar. Ese es su objetivo, para eso se preparan. Entonces un atleta compite para ganar. Ese es su deseo. Él quiere ganar. A lo mejor la realidad dice que hay otros que son mucho mejor que él, pero él va a hacer todo su esfuerzo para ganar. Ahora un creyente, un hijo de Dios, debe utilizar su vida para ganar. Obviamente nuestro esfuerzo no es para ganar la salvación. Nuestro esfuerzo, como vamos a ver más adelante también, con respecto a un carácter que se va a presentar delante del tribunal de Cristo y también tiene que ver con un carácter disciplinado. Le estoy dando ahí unos adelantos de los temas que vienen. Pero como atletas, poniéndolo en ese ejemplo, nos debemos de esforzar para ganar las recompensas, para ganar esos premios extras, por ponerlo así, que Dios nos va a dar, las recompensas que Dios nos va a dar. Y tenemos que luchar de manera legítima, no empezando a disminuir la palabra de Dios para que nuestra conciencia esté tranquila porque logramos completar. Pero finalmente eso es engañoso. Es como querer decir, escuchaba la otra vez al pastor Josías Grauman que decía, nosotros no debemos, decía algo así él, no debemos minorizar el mandato de Dios de orar sin cesar. No es tener un carácter de oración o mejor dicho, una actitud de oración. No, el mandato es claro, orar sin cesar. Lucas 18:1 es algo similar, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces no es tratar de acomodarle de una actitud, de gestos de oración. No, es orar. Y eso podría ser un tema de otra serie más adelante con respecto a la oración. Pero tratamos muchas veces de decir, de acomodar para poder lograrlo. Es decir, sí, hoy día tuve la actitud. Pero no es ese el mandato de Dios. El mandato de Dios dice orar. Entonces, como un buen atleta, debemos de luchar legítimamente, bajo las normas que Dios puso, porque Él es el Dios soberano. Y nosotros debemos de luchar para completar, para llegar a la meta sin ser descalificados, sin que nos tengamos penalidades por un mal ejercicio de la técnica al llegar a la meta. Si Dios nos dice que para recibir un galardón debemos orar sin cesar, debemos de esforzarnos, debemos de entrenarnos. Y ya vamos a hablar más de eso en un carácter disciplinado. Pero debemos disciplinarnos para lograr lo que Dios manda. Esforzarnos, ser valientes y fuertes. Es decir, si Dios manda a que debemos orar sin cesar, debemos de, con valentía y fuerza, negarnos a nosotros mismos, con firmeza y seguir comprometidos con la verdad. Y no con la verdad a medias, no con la verdad light, no con la verdad sin sal, con todos estos apellidos que le ponen hoy día a los alimentos. No, nosotros seguimos a la verdad entera, completa. Y eso es lo que debemos comprender, que solamente eso se logra con firmeza y valentía.
Porque pueden ver incluso muchos de nuestros familiares, incluso de nuestros propios hermanos que nos miren raro por querer hacer la voluntad de Dios tal cual como está descrita en la palabra. Obviamente entendiéndolo en su contexto, a través de todo lo que la Biblia dice, pero como Dios manda. Entonces, como el atleta hay que ganar, hay que batallar, hay que esforzarse para ganar legítimamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esto obviamente es un ejemplo terreno, no quiere decir que solo uno de todos nosotros va a conseguir la corona. Lo que está poniendo en énfasis aquí es el hecho del abstenerse, de negarse y de esforzarse para conseguir ese premio, tal cual como los atletas lo hacen. Entonces, volviendo aquí al pasaje de Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debemos, hermanos, buscar ganar siempre en función de cumplir la voluntad de Dios, las normas divinas, no las normas nuestras, o las normas divinas conforme a nuestros deseos. Debemos ser cuidadosos con eso. Tercer ejemplo. Un labrador, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces podemos poner esto a modo de pregunta. Para obtener fruto, ¿qué se debe hacer primero? Sembrar, trabajar. Pero ese trabajo, como lo menciona aquí la palabra en griego, ese trabajo, ese sembrar, demanda un trabajo arduo, un trabajo duro. Preparar la tierra, sembrar la semilla, cuidar el riego, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar tantas cosas que los labradores hacen para cultivar la tierra: levantarse temprano, ir a cubrir las plantas para que las heladas no las afecten, llegar muy tarde en la noche para poder regarlas con la parte más fresca de la tarde para que no se vaya a haber problemas con el sol. En fin, un trabajo arduo, agotador, que yo creo que de alguna manera todos comprendemos. Tenemos quizás familia en el sur y vemos el gran trabajo que ellos hacen al cultivar. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué debemos comprender a la luz de esta ilustración? Que para esforzarse en la gracia tiene que haber una demanda de trabajo que nos haga sudar la gota gorda, como decía hace un rato. No se da ligeramente. Si nosotros pensamos, y Spurgeon comenta un poco más extensamente esa parte ahí en Josué, nosotros no podemos ser perezosos, llegar a un extremo de decir, no, es que yo tengo que hacerlo y Dios como va a proveer, pero yo tengo que hacer todo. No, obviamente hay que ser equilibrado, ni tampoco pasarse al otro extremo de decir, no, yo no voy a hacer nada, porque Dios lo provee todo. Entonces uno se pone un poco trabajólico, por decirlo así, y el otro perezoso. Tenemos que ser equilibrados. Y por eso ponía en realce el tema de comprender que también aquí hay una función importante del Espíritu Santo en nosotros. Pero se nos demanda un esfuerzo, el negarnos a nosotros mismos, el esforzarnos. ¿Cuánto te estás esforzando, para seguir con el ejemplo de la oración, en orar? Cuando llegas cansado a tu casa y con hambre, no te sientas en el sillón o en la silla y dices, hoy tengo tanta hambre, pero ya va a llegar la comida. Quizás haciendo, para decirlo en buen chileno, haciendo de tripas corazón, sacamos las últimas energías que nos quedan para preparar un poco de comida, un sándwich, un jugo, una comida quizás un poco más elaborada, a pesar de que quizás haya cansancio, agotamiento. Algo se hace. Y eso que es algo terreno, algo que finalmente vamos a comer y después va ahí a la letrina, como dice el pasaje. ¿Cuánto más en lo eterno debemos de esforzarnos?
¿Cuánto te estás negando? ¿Cuánto estás diciendo, oh, estoy tan cansado? ¿Cuánto estás quemando los últimos cartuchos de energía para presentarte al Señor? No es eso lo que corresponde, pero el esfuerzo para hacerlo. Ser valiente, ser fuerte, en negarse a uno mismo, en no importa lo que dirán. Y eso quizás en la vida íntima nos demanda quizás una dificultad mayor en comprenderlo porque ¿quién nos ve? Pero en la vida cotidiana ya vamos a mencionar algunos ejemplos. Lo importante es que aquí el ejemplo del labrador, queridos hermanos, nos muestra el hecho de que debemos esforzarnos para lograr tener nuestro carácter fuerte y valiente. No se consigue estando sentado en el sillón, se consigue con esfuerzo. Por lo tanto, hermanos, estas ilustraciones, el soldado, el atleta, el labrador, nos ejemplifican nuestra vida que debemos de seguir para ser fuertes y valientes. Si quieres ser fuerte y valiente, tienes que pensar que vas a sufrir y que tienes que sufrir. Y esto no se trata aquí de ser masoquista ni ser malo. Es porque, hermanos, si aquí por ejemplo, si pensamos por ejemplo en el ayuno, para acercarnos a Dios, más allá de que no sea un mandato bíblico, podemos a alguien disponer de decir, voy a ayunar para estar más en comunión con Dios. ¿Y eso qué demanda? Sufrir, porque la carne quiere comer, quiere alimento. Bueno, en tantas otras situaciones, vas a disponer un tiempo en oración, voy a dejar de ver una película. Y la carne se resiente porque quiere estar ahí sentada en el sillón o tirado en la cama para ver una película tranquilo. Y sufrimos, y ahí tenemos que sufrir. ¿Qué más decir si nos ven haciendo cosas espirituales? Nos vituperan, nos calumnian, nos menosprecian. Ahí también hay que sufrir. Y quizás eso lo entendemos como sufrimiento, pero es un amplio aspecto del sufrimiento que tenemos que tener en cuenta para poder ser fuertes y valientes. Porque es necesario serlo también en las cosas pequeñas. ¿Cómo negarse a uno mismo para orar? Que no es algo pequeño, pero quizás como no es tan visible, o en nuestras comparaciones humanas, el hecho de que nos vituperen y nos persigan. Entonces debemos de sufrir. Tenemos que tener un fuerte apego a la verdad para vivir conforme a la verdad, para vivir legítimamente. Y finalmente, viviendo con un esfuerzo extenuante para cumplir la voluntad de Dios, para que hayan frutos. Si yo en esta mañana te pregunto, querido hermano, ¿tú quieres tener un carácter obediente? ¿Quieres tener un carácter de fe? ¿Quieres tener un carácter amoroso? ¿Quieres tener un carácter agradecido? ¿Quieres tener un carácter gozoso? ¿Quieres tener un carácter valiente y fuerte? ¿Cuánto te estás esforzando para ver esos frutos en tu vida? Entonces tenemos que, queridos hermanos, esforzarnos, ser fuertes, ser valientes para hacer la voluntad de Dios, para obedecerlo tal cual como le decía Josué, nuestro Dios. Hoy día te dice a ti, hermano, esfuérzate y sé valiente para cumplir todas las cosas que a través de mi revelación yo te estoy mandando a ti. A través de las escrituras yo te estoy ordenando que tú hagas. Para que lleves fruto y ese fruto me glorifique, dice el Señor. Entonces, queridos hermanos, para ir meditando y concluyendo, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a sufrir aflicciones para vivir conforme una vida como Dios manda? ¿O conforme al corazón de Dios? ¿Estás dispuesto a que te desprecien, que te calumnien, que te menosprecien, que te insulten? Cuando estás escuchando radio y estás escuchando una alabanza, bajas la música para que no escuchen que estás escuchando música cristiana. ¿O te da vergüenza ir leyendo la Biblia en la micro? Porque te pueden ver y van a quizás pensar en qué este loco que está haciendo. ¿Estás dispuesto a sufrir? Eso es algo esencial de un carácter fuerte y valiente. Ahora, ¿qué tan recto estás viviendo? Y esto no se trata necesariamente de andar robando y haciendo cosas, digamos, muy terribles, pero en la vida cotidiana,
como lo mencionaba recién, algo tan sencillo como la oración, de una oración persistente. ¿O estás bajándole al nivel de los mandatos de Dios para poder cumplirlos? Y así calmar tu propia conciencia. Otra pregunta es, ¿cómo están tus obras? ¿Están alineadas a la voluntad de Dios? ¿Tus obras están conforme a tener un deseo correcto para poder ejercer esas obras? ¿O están naciendo de un corazón malicioso? Yo no estoy diciendo que así sea, estoy poniéndote aquí ejemplos para que tú te evalúes, hermano, en esta mañana. Finalmente, ¿estás dispuesto al cansancio para que tu carácter sea transformado? ¿Estás negando a tus comodidades para lograrlo? ¿Cuánto estás batallando nuevamente en oración, en lectura de su palabra? Es importante, hermanos, que pensemos y meditemos en esto. Porque esto es lo que nos lleva a tener un carácter fuerte, a mostrar que nos estamos esforzando en la gracia. Y hay que ser fuertes para vencer y valientes también para enfrentar las situaciones y no rehuirlas, sino que confrontarlas. Y si tengo problemas para orar, para seguir con el mismo ejemplo, ¿cómo estoy enfrentando yo esa situación? ¿O me estoy dando vueltas? No, el lunes empiezo, como la dieta. El lunes empiezo. El lunes empiezo y empezamos a patear la empezada de la dieta. Muchas veces en nuestra vida espiritual hacemos lo mismo. Decimos, ya, el lunes empiezo a orar. Llega el lunes y no pasó nada. Ya, el lunes sí que empiezo a orar. Con valentía y fuerza tenemos que decir, no, ya, ayer no empecé que era lunes, hoy día parto, entonces no importa martes, pero parto hoy día. Con convicciones, con firmeza, para estar comprometido con la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, el llamado hoy día es claro. Hay que ser fuerte y hay que ser valiente para mantener una vida pegada a la voluntad de Dios. Sobre todo, como dije al inicio, para mantener una vida pegada a Dios en el contexto que Dios nos ha permitido vivir, con ideologías, con pensamientos, con posiciones, etcétera, etcétera, que lo único que hacen a esta sociedad es estar más alejada, desechar cada día más la verdad de Dios para conducirse ellos mismos bajo sus propios principios. Es hoy día que se nos demanda, quizás con mucho más premura, el hecho de ser fuertes y valientes, para vivir con firmeza, comprometidos con la verdad. Esfuérzate y sé valiente, desde lo más íntimo de tu hogar y lo pequeño en el sentido de que nadie más lo ve, como es la oración y la palabra de Dios, pero que son sumamente importantes en nuestra vida espiritual, pero también quizás lo más visible cuando suframos persecuciones, bendecir al que nos persigue, orar por nuestros enemigos. Y en esa manera vamos a ir forjando el carácter que Dios quiere que tengamos, un carácter fuerte y valiente para hacer toda la voluntad de Dios. Oremos. Padre eterno, te agradecemos en esta hora por inyectarnos tú, o mejor dicho, Dios amado, por ponernos delante de tu palabra este llamado, este mandato de ser fuertes y valientes, algo que quizás muchas veces olvidamos y que sin lugar a dudas es necesario recordar. Pero también es verdad que tú nos inyectas de energía, de ánimo a través de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros y que muchas veces descuidamos. Y como que es tan normal que lo dejamos de lado. Tú nos perdones, Dios amado, y que podamos, Señor, a través de esta palabra, esforzarnos en el conocimiento de tu palabra en conjunto con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender ese gran poder que vive en nosotros para poder glorificarte, no para nosotros, por supuesto, no para que nosotros no estén más en nuestras lenguas, en nuestros labios, el no puedo, porque eso es claramente
contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero cuánto nos falta, cuán débiles somos, Dios eterno. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Ayúdanos, Padre bendito, para comprender esta verdad, generar convicciones en nosotros y forjar ese carácter fuerte y valiente, esa fortaleza espiritual, para que con convicción estemos aferrados a tu verdad. Gracias por tu palabra. Sigue transformando nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo para llevar fruto y glorificar tu nombre. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.